Me bloquearon del grupo familiar, así, sin más. Un martes por la tarde, mientras intentaba organizar una comida para el domingo, escribí al grupo como siempre hacía. ¿Quién viene este domingo? Hago empanadas como las que le gustaban a tu madre. Vi que el mensaje se envió, pero nadie respondió. Al día siguiente ya no podía ver sus fotos de perfil ni el estado de ninguno. Pregunté a mi nieta menor desde otro número y me dijo, entre susurros, «Abuelo, mamá te bloqueó, dice que molestas mucho». Esa palabra se me clavó en el pecho como una espina, molestas. A mis 78 años, después de haberme roto el lomo por más de 5 décadas para levantar una familia, ahora resultaba que yo molestaba. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque hay cosas que uno no se imagina vivir hasta que le pasan. Yo soy Miguel Fernández. Nací en un pueblo chico de Mendoza, en una casa de adobe, sin baño adentro, y con un gallinero atrás que cuidábamos como un tesoro. Fui el segundo de 8 hermanos. Nunca terminé la escuela, porque a los 13 años ya trabajaba con mi padre recogiendo leña y ayudando a cargar bolsas de papa en la feria. Mi infancia fue pobre pero feliz, con juegos sencillos, tortillas al rescoldo y domingos de misa con olor a colonia barata. A los 17 me vine a la ciudad buscando trabajo. Dormía en una pensión con otros 5 changos en un cuarto húmedo y trabajaba como ayudante de albañil en construcciones que parecían no terminar nunca. Ahí conocí a Nora, una enfermera joven que venía a curarnos cuando nos lastimábamos. Tenía una sonrisa que me desarmaba y una forma de hablar que me hacía sentir digno, aunque llevara los zapatos rotos. Nos casamos a los 22 años. Alquilamos un departamentito chiquito en Las Heras, con un solo cuarto y cocina de 2 hornallas. Yo seguía en la construcción y ella trabajaba de noche en una clínica. Nos turnábamos para cuidar a nuestro primer hijo, Leo, que nació flaco como un espárrago, pero fuerte de carácter. Después vinieron Carla, y más tarde, Martín. Cada hijo fue un sacrificio, pero también una razón para seguir adelante. Me levantaba a las 5, caminaba hasta la obra, volvía tarde con las manos sucias de cal y cemento, y aún así encontraba fuerza para preparar la cena o ayudar con las tareas. No teníamos lujos, pero en casa nunca faltó pan ni abrazos. Pasaron los años y logramos comprar un terrenito en Guaymallén. Lo compramos con un préstamo que me llevó 10 años pagar. Ahí construí con mis propias manos una casa de ladrillo hueco, con techo de chapa y revoque grueso. Cada pared tenía mi sudor, cada baldosa estaba colocada por mí. Nora decía que esa casa era su castillo, y cada Navidad la decoraba con guirnaldas viejas pero relucientes. Criamos a nuestros 3 hijos ahí. Los domingos eran sagrados, asado, música folclórica en la radio y sobremesa larga con vino casero. Yo me sentía un hombre completo, no rico, no importante, pero sí feliz. Tenía una mujer que me amaba, hijos sanos y una casa propia. ¿Qué más podía pedir? Pero la vida no es lineal. Nora murió hace 8 años, después de una pelea larga contra el cáncer. Me quedé solo en esa casa enorme que ahora me parecía hueca. Al principio los chicos venían seguido. Carla me traía a los nietos, Leo me ayudaba con las cuentas, Martín me hablaba por teléfono casi todos los días. Pero después las visitas se hicieron más espaciadas, primero por el trabajo, después por la distancia, luego por la pandemia. Un día pasaron 3 meses sin que ninguno de ellos apareciera. Yo mandaba mensajes, llamaba, dejaba audios contando pavadas, preguntando cómo estaban. Me respondían con monosílabos o no respondían.
Así fue como empecé a usar más el grupo familiar de WhatsApp. Era mi única ventana para sentirme parte de sus vidas. Compartía fotos viejas, recuerdos, sugerencias de películas, hasta chistes malos. A veces me respondían con un emoji, otras con silencio. La última vez que hablé por teléfono con Carla, le pedí si podían venir todos el domingo a almorzar. «Papá, no podemos. Tenemos muchas cosas». «Bueno, díganme ustedes cuándo pueden». «Después vemos», me dijo. Esa semana mandé un mensaje al grupo. «El domingo hago empanadas y pastelitos. ¿Quién viene?» Nadie respondió. Pensé que estaban ocupados, que quizá lo leerían después, pero al día siguiente ya no podía ver ni sus estados. Llamé a Martín, no atendió. Mandé un mensaje a Leo, no contestó. Llamé a mi nieta más chica, Cami, desde otro número que usaba solo para emergencias. Ella me atendió bajito, como escondida. «Abuelo, no puedo hablar mucho. Mamá se enojó porque escribís mucho en el grupo. Dice que molestás». Y lo silenciaron. Y te sacaron. Me quedé mudo. «¿Cómo que me sacaron? ¿Del grupo?» «Sí, abuelo, pero yo te quiero, ¿sí?», colgó. Y ahí me quebré. No fue la primera vez que sentí dolor, pero sí fue la primera vez que sentí que me apagaban, que me dejaban solo a propósito, que mis propios hijos, esos a los que crié con tanto esmero, ahora me encontraban molesto. Como si fuera un anciano que repite las mismas historias y que ya no tiene nada útil que decir. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana, mirando el reflejo de la casa en el vidrio oscuro. Recordé a Nora, su voz dulce, su paciencia. Me pregunté en qué momento habíamos criado hijos con tan poco corazón. Pensé en cada baldosa de esa casa, en cada golpe de martillo, en cada noche de fiebre que pasé al lado de la cama de Leo. Me pregunté si había sido buen padre, si me había equivocado en algo. Pero después vino la rabia, porque una cosa es equivocarse y otra muy distinta es ser cruel. Yo nunca les pedí nada, salvo que me incluyeran. Nunca les exigí dinero ni cuidados. Solo quería seguir siendo parte de su vida, pero parece que eso ya no les servía. Al día siguiente tomé una decisión. No sabía aún qué iba a hacer exactamente, pero tenía claro que no iba a permitir que me enterraran en vida, que no iba a pasar mis últimos años rogando atención. Porque si algo había aprendido en mis casi 80 años, es que la dignidad no se mendiga, se defiende. Fueron días de silencio. No escribí más, no llamé más. Guardé el celular en un cajón y volví a mi vieja rutina: levantarme temprano, barrer la vereda, hacer las compras en el mercadito de Doña Rita, tomar mate solo en el patio donde antes jugaban mis nietos. Me dolía el alma, pero también empecé a ver las cosas con una claridad que nunca antes había tenido. Me preguntaba por qué, después de todo lo que di, ahora tenía que aguantar la humillación de ser tratado como una molestia. ¿Por qué tenía que aceptar esa invisibilidad con resignación? ¿Acaso la vejez es una condena? ¿Acaso los recuerdos que cargamos ya no significan nada para los que vienen detrás? Una tarde salí a caminar sin rumbo. Me encontré con don Ernesto, un vecino viudo que vive a 3 casas de la mía. Me vio el semblante y me invitó a sentarme en su patio. «Estás más flaco, Miguel», me dijo. Y ahí le conté todo, que me bloquearon del grupo familiar, que me sentía como un mueble viejo arrumbado en un galpón, que no entendía en qué había fallado. Ernesto me miró con compasión y me dijo algo que no voy a olvidar. «No fallaste vos, fallaron ellos. Vos criaste hijos, pero no sabías que los años y el mundo también los iban a moldear, y no siempre para bien». A partir de ese día, empecé a salir más seguido. Me uní al centro de jubilados del barrio. Al principio no hablaba mucho, solo escuchaba.
Pero con el tiempo conocí a gente maravillosa. Había una señora, Norma, que sabía tejer como los dioses. Un tal Bruno, que había sido camionero y tenía historias para parar un tren. Y Lucía, una maestra jubilada, con la que empecé a compartir los mates y los silencios. Me sentía vivo de nuevo, no joven, no iluso, pero sí parte de algo. Y eso, después del abandono, es más valioso que el oro. Un día, en una charla del centro, vino un abogado a hablar sobre testamentos y sucesiones. Escuché atento. Yo nunca había pensado demasiado en eso. Siempre creí que cuando uno se iba, lo poco o mucho que tenía debía ir directo a sus hijos. Es lo natural, pensaba. Pero cuando el abogado dijo, usted puede dejar su herencia a quien usted quiera, y si sus hijos no lo tratan con respeto, también puede decidir que no se lleven ni un clavo. Sentí un escalofrío. Esa noche volví a casa y me senté en la mesa con todos mis papeles. La escritura de la casa, los certificados del seguro, la libreta de ahorros. Miré todo eso que había juntado con años de esfuerzo y me pregunté, ¿de verdad quiero que todo esto termine en manos de quienes me trataron como una carga? La respuesta fue tan clara como dolorosa. No. Pasaron las semanas y nadie me llamó, ninguno de mis hijos, ninguno de mis nietos, ni un mensaje, ni una visita, ni para saber si estaba vivo, pero alguien sí apareció, Joaquín, mi nieto del medio, el hijo de Leo. Tenía 15 años. Tocó el timbre un viernes por la tarde. Yo no lo había visto desde hacía meses. Venía solo, en bicicleta. Abuelo, me dijo, vine porque soñé con vos anoche. Estabas triste. Me quedé helado. Le preparé un mate cocido y nos sentamos en el patio. Me preguntó si estaba enojado, si era verdad que me habían bloqueado, si yo seguía cocinando empanadas. Le conté la verdad, sin edulcorantes. Me escuchó sin interrumpirme, con los ojos bien abiertos, como cuando era más chico, y yo le contaba cuentos antes de dormir. ¿Y por qué no les decís nada, abuelo?, me preguntó. Porque a veces el silencio pesa más que cualquier grito, le respondí. Me abrazó. Un abrazo de esos que te reordenan los huesos y el alma. Antes de irse, me dijo, ¿puedo venir todos los viernes? Le respondí que sí, con una lágrima traicionera que se me escapó sin pedir permiso, y cumplió. Cada viernes Joaquín vino, me ayudaba a limpiar el patio. Hacíamos bizcochuelos, veíamos películas viejas, me enseñaba a usar mejor el celular, me contaba de la escuela, de las cosas que le gustaban, de cómo a veces se sentía raro en su casa, como si él también estorbara. Una tarde, mientras arreglábamos la vieja radio de Nora, me miró y me dijo, «Abuelo, si vos te morís, yo no quiero que te olviden como si no hubieras existido». Me quedé mudo. Y ahí, en ese instante, supe lo que tenía que hacer, porque yo no quería irme de este mundo con la sensación de haber sido desechado, y porque al final la herencia más grande no es la casa ni el dinero, es la memoria, el legado, el ejemplo. Y ese chico, ese único nieto que volvió por voluntad propia, merecía todo. Así que tomé una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Esa misma noche no pude dormir. Me acosté temprano, pero el sueño no venía. La cabeza me daba vueltas con la imagen de Joaquín sentado en el patio, arreglando la radio con sus manos flaquitas y concentradas. «Yo no quiero que te olviden como si no hubieras existido», me había dicho. ¿Y sabes qué? Esa frase me retumbaba por dentro como si fuera un eco dentro de un túnel largo y oscuro. Porque eso es lo que más duele cuando te haces viejo, el olvido. El olvido de todo lo que diste, de todo lo que fuiste. Que te traten como si fueras transparente, como si te hubieras vuelto parte del fondo, como una silla vieja que nadie se anima a tirar,
pero tampoco usa. A la mañana siguiente me levanté con el primer canto de los zorzales, hice mate como siempre, y me senté frente a la ventana. Ahí estaba mi barrio, el mismo de siempre, el almacén de doña Rita abriendo las persianas, el colectivo pasando lento, el vecino sacando la basura. Pero algo había cambiado, yo había cambiado, ya no iba a dejar que el silencio decidiera por mí. Fui hasta la biblioteca donde tenía mis documentos, saqué la escritura de la casa, los papeles del terreno baldío de al lado, los recibos de los arreglos, el testamento viejo que había hecho hacía 10 años. Lo leí despacio, línea por línea. Ahí decía, con mi firma todavía temblorosa, que todo lo que yo tenía pasaría a ser dividido en partes iguales entre mis 3 hijos. Y al final, la frase que más me dolió leer, porque son mi familia y confío en su amor. Me reí solo. Qué iluso había sido, qué ingenuo. Confío en su amor, decía. Qué amor. Agarré ese testamento, lo rompí en pedacitos chiquitos y lo metí en una lata vacía de yerba. Después llamé al mismo abogado que había venido al centro de jubilados semanas atrás. Le pedí una cita para ese mismo lunes. Cuando me preguntó el motivo, le dije, voy a rehacer mi testamento, porque me equivoqué con quienes pensaba que eran mi sangre. El silencio del otro lado del teléfono fue breve, pero suficiente para que entendiera que no era el único cliente con ese dolor. Ese fin de semana lo pasé con Joaquín, jugamos al ajedrez, le enseñé a hacer una buena salsa para los ñoquis del domingo y le conté historias de su abuela Nora. Él me escuchaba con esa atención que ya no se ve ni en los adultos. Tenía los ojos llenos de curiosidad, como si todo lo que yo contara tuviera peso, valor, sentido. Me abrazó al irse, como cada viernes, pero esta vez me dejó una nota escrita con su letra de adolescente en una hoja de carpeta. Gracias por enseñarme a ser mejor, abuelo. Sos mi ejemplo. Esa noche lloré, sí, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de sentir que alguien, al menos uno, todavía veía en mí a la persona que fui. El lunes fui al estudio del abogado. Me recibió con amabilidad, pero sin esa condescendencia que muchos usan con los viejos. Le conté todo. Lo del grupo de WhatsApp, lo del abandono, lo de Joaquín. Me escuchó en silencio, como quien entiende el dolor sin necesidad de poner palabras. Don Miguel, me dijo al final, usted puede dejar sus bienes a quien quiera. No está obligado a repartir nada entre quienes no lo han tratado con respeto. Y lo que está haciendo no es venganza, es justicia. Ese día firmé un nuevo testamento, redactado con claridad, sin vueltas. El 100% de mis bienes, incluidos mi casa, mis ahorros y el terreno baldío, quedaban en manos de un solo heredero, Joaquín. Pero había una condición simple y profunda. Debía seguir viniendo a visitarme cada viernes, como hasta ahora, porque más importante que la herencia era la presencia. Lo firmé con una tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al salir, sentí que había dado un paso hacia la paz. No lo conté a nadie, ni al propio Joaquín. Sabía que los papeles estaban en orden, que el abogado tenía todo listo y que el tiempo se encargaría del resto, porque hay verdades que no necesitan anunciarse, simplemente llegan. Pasaron unas semanas. La vida siguió. Yo en mi casa, Joaquín viniendo todos los viernes, el grupo familiar aún en silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, como si me hubieran apagado. Hasta que una tarde, mientras barría la vereda, vi a Carla del otro lado de la calle. Venía con su hijo mayor. Me miró de reojo, incómoda. Hizo como si no me viera, pero el chico me reconoció y gritó, «¡Abuelo!», y eso bastó para que todo se tambaleara.
porque cuando uno quiere borrar al otro de su vida, lo primero que intenta borrar es su nombre. Pero hay nombres que no se borran así nomás, porque están escritos en la memoria de quienes todavía recuerdan lo que significa querer. Carla se detuvo. El grito de su hijo la dejó sin salida. Se quedó en la vereda opuesta, dudando, como si la calle que nos separaba fuera un abismo imposible de cruzar. Me miró por primera vez en muchos meses, con esa mezcla de culpa y orgullo que solo los que saben que hicieron daño sienten cuando los descubren. Yo no dije nada, solo le sostuve la mirada, tranquilo, como quien ya no espera nada, ni excusas ni explicaciones. El chico soltó su mano y corrió hacia mí. «Abuelo, estás igual. ¿Te acordás de mí?» Me agaché como pude y lo abracé fuerte. Sentí su cuerpito flaco, su perfume a colonia de colegio, su voz temblorosa. «Claro que me acuerdo, campeón. ¿Cómo estás?» «Bien, abuelo. Te extraño». Carla cruzó la calle despacio, como quien camina hacia un lugar que ya no le pertenece. Cuando llegó, habló bajito, sin mirarme directo a los ojos. «Hola, papá». La última vez que me había dicho papá fue para pedirme plata para una reparación del auto. Asentí con la cabeza. «Hola, Carla». Silencio. Los autos pasaban, el viento movía las hojas secas en la vereda, y ahí estábamos, padre e hija, parados en la intemperie emocional de los que ya no se reconocen. «Solo pasábamos por acá. El nene quiso saludarte», asentí otra vez. «Gracias por no prohibírselo». Ella apretó los labios. «No te pongas así», dijo, como si uno pudiera elegir cómo ponerse cuando lo arrancan de la vida familiar como a una maleza indeseada. «¿Quieres pasar?», le ofrecí, más por cortesía que por ganas. «No, no tenemos tiempo». El chico me apretó la mano. «¿Puedo venir otro día, abuelo?» Carla se tensó. Me miró, molesta. «Después hablamos eso», le dijo al nene. Lo tomó del brazo y se lo llevó, sin despedirse. Yo los vi alejarse por la vereda, sintiendo que incluso en esa mínima escena había una batalla de fondo, la de no querer que el chico me quisiera. Esa noche, como tantas otras, me senté solo a cenar en la cocina. Hice puchero, como me gustaba a mí, un plato generoso, con garbanzos y carne bien cocida. Comí lento, mirando el mantel plastificado que Nora había comprado en la feria hace años. Pensé en Carla, en ese silencio largo que crece entre las personas cuando se deja de regar el cariño. Porque el cariño, como las plantas, necesita cuidado. Si no, se seca, se endurece, se muere. Al viernes siguiente, Joaquín volvió como siempre. Venía contento, con una carpeta en la mano. «Me saqué un 8 en historia, abuelo». «¿8 nada más?», le dije en broma. «Antes eras más inteligente». Se rió. Me abrazó. Cocinamos unas tortitas raspadas, como las que hacía Nora. Y mientras el horno calentaba, le conté lo de su primo, el hijo de Carla. «¿Y vas a volver a hablar con ella?», me preguntó. «No lo sé, hijo. A veces el dolor necesita silencio para curarse». «Pero, ¿vos la seguís queriendo?», me quedé pensando. «La quiero porque es mi hija, pero querer no es aguantar todo, ¿sabes? A veces uno tiene que querer desde lejos para no lastimarse». Ese día Joaquín se quedó más tiempo. Vimos una película vieja en la tele, de esas en blanco y negro. Se durmió en el sillón. Yo lo miraba y pensaba que, aunque mis otros hijos me hubieran dado la espalda, ese chico solo, sin que nadie lo empujara, había encontrado el camino de vuelta a mí, y eso valía más que cualquier herencia. Una semana después recibí una carta. En el sobre estaba escrito con letra fina y prolija: «Estudio Jurídico López y Asociados». Abrí con calma. Era una notificación. Leo, mi hijo mayor,
Había iniciado un trámite para solicitar medidas legales de protección patrimonial sobre mis bienes. En otras palabras, me querían declarar incapaz para administrar mi propia casa. Decían que estaba senil, que no estaba en condiciones de tomar decisiones y que peligraba el bienestar de la familia. Me temblaron las manos, no de miedo, sino de una indignación que me subió como una fiebre. ¿Senil? ¿Incapaz? Era increíble. No me llamaban para saber si comía, si respiraba, si necesitaba algo. Pero cuando se enteraron, vaya uno a saber cómo, que había ido a un abogado, que había cambiado los papeles, ahí sí se despertaron. Ahí sí recordaron que existía un padre. Fui al mismo estudio donde había hecho el testamento. Mostré la carta. El abogado me escuchó con paciencia. Me miró serio. Don Miguel, no se preocupe. Esto lo vamos a frenar. Usted está perfectamente lúcido. No tienen manera de probar lo contrario. Asentí. Pero dentro mío, algo se rompía. Porque una cosa es que te olviden, otra muy distinta es que te quieran borrar. Borrar tu voluntad, tu historia, tu derecho a decidir. Esa noche no dormí. Me acosté con el corazón estrujado. Pensaba en Nora, en lo que ella diría si viera lo que se habían convertido nuestros hijos. Pensaba en lo mucho que nos habíamos sacrificado, en cómo habíamos puesto la familia por encima de todo. Y al final, ¿para qué? Para terminar siendo una firma en un papel que quieren manipular. Al amanecer me levanté y escribí una carta, a mano, en hoja cuadriculada como las de la escuela. La guardé en un sobre con un título simple, para leer cuando yo no esté, y la puse junto al testamento, no por tristeza, por justicia. Porque si un día alguien abría esa caja fuerte, quería que supiera no solo qué decidí, sino por qué lo decidí. La carta la escribí de un tirón, sin pausas, como si me la dictara el alma. Le hablé a quien quisiera leerla el día que ya no estuviera. No sabía si sería Joaquín, un abogado, o alguien del juzgado, pero necesitaba que quedara claro que cada decisión que tomé fue con plena conciencia, con el corazón roto, sí, pero firme. Les conté de mis días buenos y de los malos, de cómo había trabajado desde los 13 años para que a mis hijos no les faltara nunca un plato de comida ni un par de zapatos decentes. Les hablé de Nora, de su dulzura, de cómo siempre me decía que el amor no se mide por los abrazos que se dan, sino por los que uno no deja de necesitar. Les conté cómo me dolió que mis propios hijos se olvidaran de mí mientras aún respiraba. Cómo fue ese silencio que creció como una enredadera hasta tapar todas las ventanas de mi casa. Pero también les conté de Joaquín, de sus visitas, de sus abrazos, de su risa que me hacía sentir joven otra vez. Les conté que él, solo él, se acordó de mí sin que nadie se lo pidiera, que su presencia fue la única medicina que realmente me curó, y que por eso él era merecedor de todo lo que algún día fui capaz de construir. Guardé esa carta en un sobre, la sellé con cinta y la puse dentro de la caja fuerte donde también estaba el Nuevo Testamento, la escritura de la casa y un sobre con las llaves. Después cerré todo y escondí la llave maestra donde siempre la había escondido, dentro del viejo florero de cerámica azul que Nora había comprado en una feria de Tunuyán. Nadie lo miraría ahí, nadie, salvo alguien que de verdad conociera esta casa como un hogar. Los días siguientes fueron tensos. Me llamaron del juzgado para decirme que debían venir a hacer una visita médica por el reclamo que había hecho mi hijo Leo. Cuando les pregunté si era obligatorio, me dijeron que sí, que era parte del procedimiento. Está bien, respondí con calma. Los espero. Esa semana me ocupé de ordenar todo.
Limpié la casa como si esperara visita de esas que valen la pena. Pulí los muebles, regué las plantas, aireé los cuartos cerrados. Compré unas facturas en la panadería de la esquina, porque si iban a venir a decirme si yo era capaz o no, que lo hicieran comiendo algo rico. Me vestí prolijo como para una cita importante, pantalón planchado, camisa blanca, zapatos lustrados. Nora habría estado orgullosa. Llegaron el viernes por la mañana, una médica, una asistente social y un escribiente, todos muy correctos, jóvenes, amables. Me hablaron con respeto, pero con ese tono que uno conoce bien, ese condescendiente que se usa con los abuelos cuando se los trata como niños grandes. Me hicieron preguntas simples al principio: nombre completo, edad, fecha de nacimiento. Después preguntas más complejas: ¿qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuánto era 3 por 8? Respondí todo sin titubear. Les ofrecí mate y facturas. Se sentaron en la cocina y conversamos como si fuera una sobremesa cualquiera. Les hablé de historia, de política, de los cambios del barrio. Me escuchaban con atención. La médica anotaba todo en su planilla. Después quisieron recorrer la casa. Les mostré cada rincón, cada foto, cada recuerdo. Les conté qué había construido yo con estas manos y qué había comprado con años de trabajo. En el dormitorio, al ver la foto de Nora en la mesa de luz, la médica se detuvo. ¿Ella era su esposa? Asentí con la cabeza. Murió hace 8 años. Todavía la extraño cada noche. No hubo más preguntas. Al final, me agradecieron la hospitalidad. Don Miguel, si todos nuestros casos fueran así de claros, nuestro trabajo sería más fácil. Me sonreí. Me alegra que lo vean así. A veces los viejos no estamos tan perdidos como creen. Se fueron y al rato vino Joaquín, como cada viernes. Esta vez llegó con una caja de cartón bajo el brazo. ¿Y eso?, le pregunté. Son mis libros viejos de la escuela. Quiero dejarlos acá. Me gusta estudiar con vos. Sentí que se me estrujaba el pecho. Esta también es tu casa, hijo, le dije, y lo abracé. Esa noche decidí hacer algo más, algo que no había hecho nunca. Fui a la iglesia del barrio y me confesé. No soy un hombre particularmente religioso, pero sentí la necesidad de hablar con alguien que no me conociera, que me escuchara sin juzgar. El padre era joven, con voz suave. Me senté frente a él y le conté todo, desde el grupo de WhatsApp hasta el Nuevo Testamento. Me escuchó en silencio y al final me dijo: «Don Miguel, usted ha hecho lo que su conciencia le dicta, y eso, para Dios, pesa más que cualquier otra cosa. No se sienta culpable por cuidar su dignidad». Salí de la iglesia más liviano, como si me hubiera quitado de encima una mochila de piedras. Volví a casa caminando lento, con el corazón tranquilo. Esa noche dormí bien, por primera vez en mucho tiempo. Pero el descanso duró poco. A los 3 días me despertaron los golpes en la puerta. Era Carla, alterada, con los ojos rojos y una carta en la mano. «¿Esto es verdad, papá? ¿Dejaste todo a Joaquín, ni una parte para nosotros?» La miré con la misma serenidad que uno tiene cuando ya no le queda miedo. Es verdad, porque él fue el único que volvió. Pero es un chico, no sabe administrar nada. Ya sabrá, tiene tiempo. Y corazón, que es más de lo que puedo decir de ustedes. Gritó. Me dijo que era injusto, que yo estaba siendo cruel, que era una traición. ¿Cruel?, repetí. Cruel es que me bloquearan como si fuera un spam, como si no fuera parte de esta familia. Cruel es que mi nombre desapareciera de sus agendas, que no me llamaran ni para saber si respiraba. Se quedó callada. Me miró como si no me conociera. Nunca pensé que fueras capaz de esto. Y yo nunca pensé que vos fueras capaz de tanto olvido, le respondí.
Esa tarde se fue sin despedirse. Yo cerré la puerta, me senté en la cocina y sonreí, porque por primera vez en años sentí que estaba haciendo justicia conmigo mismo. Pasaron unos días después de aquella visita de Carla, y ninguno de mis otros hijos dio señales de vida. Ni Leo, que había iniciado la demanda, ni Martín, que siempre se había mantenido al margen, haciéndose el desentendido cada vez que surgía una tensión familiar. El silencio se volvió aún más pesado, pero ya no dolía como antes. Era otro tipo de silencio, uno que traía confirmaciones en lugar de dudas. Porque el que calla sabiendo, también elige. Y ellos habían elegido. Pero yo también había elegido. Elegí no callar más, no seguir esperando una llamada que no iba a llegar, no seguir fingiendo que todo estaba bien para no incomodar a nadie. Elegí vivir mis últimos años con la frente en alto, rodeado de quien realmente me quisiera bien, y aunque ese quien fuera uno solo, era más que suficiente. Joaquín, en cambio, venía cada vez con más entusiasmo. Me contaba que en la escuela los profesores lo felicitaban por su madurez, que algunos compañeros lo miraban raro porque hablaba mucho de su abuelo. Me lo decía con orgullo. «Es que sos mi mejor amigo, abuelo», me soltó una tarde mientras merendábamos pan con manteca y azúcar, como hacía Nora cuando los chicos eran chicos. «Con vos puedo hablar de todo, no me juzgás». Yo lo escuchaba con una ternura que no me entraba en el cuerpo, porque en sus palabras estaba el eco de todo lo que yo había necesitado oír durante años. Una mañana, mientras estábamos limpiando el fondo, le mostré algo que nunca antes le había mostrado a nadie: la caja fuerte. Le enseñé dónde estaba escondida la llave, le mostré los papeles. No para impresionarlo, ni para hacerle sentir un peso que no debía cargar tan joven, solo para que supiera la verdad, para que supiera que su abuelo no era solo un viejo con buena mano para el bizcochuelo, sino alguien que había pensado en todo, que no se iba a ir de este mundo sin poner las cosas en su sitio. Le mostré también la carta. «Esta es para vos cuando yo no esté, pero no tengas apuro en abrirla. Espero que la abras dentro de muchos años, cuando ya tengas hijos y canas». Me miró serio. «No digas eso, abuelo, a vos te quedan muchos años». Le acaricié la cabeza. «Uno nunca sabe, hijo, pero cuando me toque irme, quiero hacerlo en paz, y vos sos mi paz». Lo vi secarse una lágrima disimuladamente, como hacen los adolescentes que no quieren parecer débiles. Pero yo lo vi, y eso me bastó. Esa noche, mientras regaba las plantas, recibí otra visita inesperada. Esta vez fue Martín. Tocó la puerta con timidez, como si no supiera si estaba permitido entrar. Le abrí sin decir nada. Lo vi parado ahí, con el mismo gesto que tenía de chico cuando rompía algo y venía a confesarlo. «¿Puedo pasar, viejo?», asentí. Se sentó en la cocina, miró alrededor con nostalgia. «Hacía tiempo que no venía», dijo. «Sí», respondí. «Mucho tiempo». Silencio. Me miró a los ojos. «Sé lo del testamento. Carla está furiosa. Leo también. Pero yo no vine por eso». Lo miré esperando. «Vine porque me sentí un miserable, porque te fallé, papá. Y ya no me quiero esconder detrás del trabajo, de las excusas. Vine porque tenía que mirarte a la cara y pedirte perdón». No respondí de inmediato. Me quedé observando a ese hombre que una vez fue un niño dulce, el que más se parecía a Nora. Vi el remordimiento en sus ojos y supe que era sincero. «Gracias por venir», le dije. No es fácil mirar para atrás y hacerse cargo. Se le quebró la voz. «Yo no quiero nada, ni herencia ni plata. Solo quiero que sepas que te quiero, viejo, aunque no lo haya demostrado». Nos abrazamos.
No fue un abrazo largo ni emotivo, fue un abrazo simple, pero verdadero, como los que se dan los hombres que han aprendido a decir las cosas tarde, pero con el alma abierta. Martín empezó a visitarme los sábados, no con la regularidad de Joaquín, pero con una presencia que se notaba. Me ayudaba a podar los árboles, me traía empanadas, me contaba de su trabajo. Yo no le pregunté nunca por sus hermanos. No quise arruinar lo que estaban haciendo entre nosotros, porque si algo había aprendido es que hay lazos que se rompen para siempre, pero también hay otros que se reparan con paciencia y verdad. Un mes después, recibí una carta certificada del juzgado. La causa iniciada por Leo había sido archivada. No existen pruebas de incapacidad mental del ciudadano Miguel Fernández, decía en letras frías pero contundentes. Me reí solo. No existen pruebas, pensé. Claro que no. Porque cuando uno vive con la conciencia tranquila y la memoria lúcida, ni el olvido ajeno ni la avaricia pueden contra eso. Esa noche brindé solo, con una copita de vino tinto. Levanté la copa hacia el retrato de Nora y le dije, «Lo logramos, mujer, no nos borraron, no pudieron». Sentí que desde donde estuviera, ella sonreía. Pero aún faltaba lo más importante, aún quedaba una visita que cambiaría todo. Fue un viernes distinto desde que me desperté. No sabía por qué, pero algo en el aire se sentía más espeso, más cargado. Hice el desayuno como siempre, preparé la hierba, puse la radio bajito y esperé a Joaquín. Pero esa mañana no vino. Pensé que quizás se había dormido, que habría algún examen en la escuela o que simplemente lo había olvidado. No le escribí. No quería parecer ansioso. Pero cuando llegó el mediodía y seguía sin noticias, una inquietud tibia empezó a instalarse en el pecho. A eso de las 3 de la tarde tocaron la puerta. Fui con paso lento, sin imaginar que esa vez no era Joaquín, era Leo, mi hijo mayor, el que más silencio había guardado, el que me había querido declarar incapaz. Venía solo, con el rostro desencajado, ojeroso, los ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. Llevaba un sobre en la mano. Lo miré sin decir nada. Él tampoco dijo nada de inmediato. Se quedó parado en la puerta, como si no supiera si entrar o no. Como si ya no supiera qué lugar ocupar en esta casa. Al final habló. ¿Puedo pasar, papá? Me dolió la palabra papá en sus labios, porque hacía años que no la decía sin que viniera acompañada de un interés. Asentí. Pasó. Se sentó en la misma silla donde Nora solía tomar mate, y por un segundo me pareció verla sentada ahí, observando la escena con ese gesto de madre que no juzga, pero tampoco olvida. Leo dejó el sobre la mesa. Te debo una disculpa, más grande de la que las palabras alcanzan. No vine a pedir nada. No vine a hablar de la herencia. Vine porque mi vida se está viniendo abajo, y recién ahora estoy entendiendo todo lo que vos querías decirme cuando nos dejaste afuera. Me crucé de brazos esperando que siguiera. No lo iba a ayudar, no esta vez. Patricia me dejó hace 3 semanas. Se llevó a los chicos. Me bloqueó de todo. Dice que soy un cobarde, que soy un hombre sin principios, que me dejé llevar por la codicia y por el qué dirán. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Yo me dejé envenenar por la idea de que vos no estabas bien. Me convencí de eso, porque era más fácil creerte débil que reconocer que habíamos sido crueles con vos. Me miró. Ahora sí, los ojos mojados. Cuando supe que habías hecho un Nuevo Testamento, me dio rabia, pero no porque quisiera tu plata, sino porque ahí entendí que habías tomado el control y nosotros te habíamos sacado hasta la dignidad. El silencio se instaló de nuevo. Yo lo dejé ahí, sintiendo el peso de su propio arrepentimiento. No era mi trabajo aligerarlo,
Era suyo, como su elección de haberme ignorado todos esos años. Papá, no vengo a pedir que me perdones, sé que no lo merezco, solo quiero que sepas que entendí, que perdí más que una herencia, perdí la imagen de mi viejo como ejemplo, y ojalá algún día pueda recuperarla, aunque sea un poco. Se levantó, me dejó el sobre. Adentro hay una carta, es para Joaquín. No sé si se la querés dar, o number, pero es lo único que pude escribirle después de todo esto. No lo acompañé a la puerta, lo dejé irse solo. Cerré con suavidad y me quedé mirando ese sobre. Lo abrí. La letra era la suya, reconocible, precisa, de ingeniero acostumbrado a escribir planos. Joaquín, decía, no nos conocemos tanto como deberíamos, pero quiero que sepas algo. Tu abuelo es el mejor hombre que vas a conocer en tu vida. Nosotros, sus hijos, no supimos estar a la altura. Vos sí. Vos lo abrazaste cuando nosotros lo soltamos. Vos le diste compañía cuando nosotros le dimos la espalda, y por eso vos mereces todo. No solo lo que él te quiera dejar, sino su ejemplo, su historia, su fortaleza. Nunca lo olvides. Y por favor, nunca seas como nosotros. Con cariño, tu tío Leo. Me quedé largo rato leyendo esa carta, y por primera vez no sentí odio hacia mi hijo, sentí pena, porque él también había perdido algo irrecuperable, el orgullo de haber sido un buen hijo. Cuando Joaquín llegó al día siguiente, le mostré la carta, la leyó en silencio, sin levantar la vista. Al terminar, me la devolvió y me dijo, no sé si él cambió, pero vos me enseñaste a no guardar rencor. Lo abracé fuerte, y ese abrazo me recordó que a veces una sola persona basta para salvar el nombre de una familia entera. Pasaron las semanas, y la casa volvió a llenarse de olor a pan recién hecho, de risas, de conversaciones. Martín seguía viniendo los sábados, Joaquín los viernes. Leo no volvió, pero tampoco hizo falta. Su carta ya había dicho todo lo que tenía que decir. Una tarde, mientras Joaquín me ayudaba a limpiar el garaje, encontró una caja con herramientas viejas. ¿Estas las usabas vos, abuelo? Todas, para levantar cada rincón de esta casa. Me miró con admiración. ¿Me las puedo llevar cuando yo tenga mi casa? Sonreí. Te las vas a llevar antes, porque esta casa también es tuya. Y así, sin hacer ruido, esa casa que me vio trabajar y llorar, que me vio amar y ser traicionado, empezó a transformarse otra vez. Ya no era un museo del pasado, era un refugio del presente, el lugar donde, al final de todo, volvía a nacer la esperanza. Los meses que siguieron fueron, sin exagerar, los más tranquilos y plenos que recuerdo desde que Nora se fue. Cada viernes con Joaquín se volvió una celebración chiquita. No necesitábamos motivos, bastaba con que fuera viernes y que él apareciera con su cuaderno, su sonrisa y esa energía que rejuvenecía hasta las paredes. A veces traía galletitas hechas por él mismo, otras veces venía con alguna anécdota del colegio o con una canción nueva que quería que escuchara. Me hacía sentir vigente, me hacía sentir necesario. Los sábados Martín seguía viniendo. Nos habíamos reencontrado de a poco, con el cuidado de quien reconstruye algo roto con manos temblorosas. Nunca me habló mal de sus hermanos, nunca me preguntó por el testamento, solo venía a estar. A veces traía vino, otras veces arreglábamos cosas en la casa, a veces simplemente nos sentábamos a tomar mate en silencio, y ese silencio, después de tantos años de vacío, era música. Una tarde de otoño, mientras el sol caía y las hojas secas crujían bajo el viento, salimos al patio con Joaquín. Me pidió que le contara otra historia de mi juventud, de cuando andaba en bicicleta para llevar materiales de obra
o de aquella vez que con Nora caminamos bajo la lluvia hasta el hospital porque no teníamos para el colectivo. Le conté todo y al final me dijo: «Abuelo, ¿te arrepentís de algo?». Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en todo, en el trabajo, en el amor, en los sacrificios, en los errores, en los años que perdí esperando algo que nunca llegó. Solo me arrepiento de haberme tardado tanto en elegirme a mí mismo, hijo, porque uno puede amar a los suyos con toda el alma, pero no debe olvidarse nunca de amarse también a uno. Esa noche soñé con Nora. Estábamos en la cocina, los dos jóvenes otra vez, y ella me servía mate con una sonrisa. Me miraba sin hablar, pero en sus ojos había paz. Al despertar, sentí algo dentro del pecho que me dijo que todo, finalmente, había encontrado su lugar. Un año después de que todo comenzara, cumplí 80 años. No hubo fiesta grande, ni globos, ni torta de 3 pisos, pero hubo algo mejor, un almuerzo con las personas que me amaban de verdad. Joaquín, Martín, 2 amigos del club de jubilados y una carta que llegó por correo. Era de Leo. Me deseaba feliz cumpleaños. Me decía que estaba en terapia, que estaba intentando recomponer su vida, que no pedía volver a la herencia, solo a la familia. No le respondí, no todavía. Pero guardé la carta porque el perdón, como el vino, necesita tiempo. Al final de la comida, Joaquín se levantó su vaso de jugo y dijo: «Por vos, abuelo, porque nos enseñaste que la dignidad vale más que cualquier cosa, porque hiciste de tu dolor una lección y porque nunca te rendiste». Brindamos. Yo, con los ojos llenos de agua, no por tristeza, por gratitud, porque aunque me dolieron muchas cosas, también me pasaron cosas hermosas. Y porque entendí que la vida puede ser buena, incluso cuando ya crees que te la quitaron toda. Hoy escribo estas últimas palabras para quien me lea, para quien me escuche, para quien alguna vez se sintió solo, olvidado, descartado. Que sepa que no está solo, que hay esperanza, que hay vida después del abandono, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 79, y a los 80 puedo decir con la voz firme: soy feliz. Y si esta historia también te llegó, si en algún momento sentiste que hablaba de vos, déjame un comentario. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Si te emocionaste, regálame un me gusta. Y si te quedaste hasta el final, suscríbete, porque este canal es para vos, para que nadie más se sienta invisible. Gracias por acompañarme. Tu abuelo, Miguel.